humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Si elaboramos una baja autoestima y una pobre imagen de nosotros mismos, cuando somos pequeños es muy posible que de adultos nos culpemos por todo. Lo más complicado de esta situación es que entregarse la culpa es una decisión que nos inmoviliza, nos roba el buen juicio y nos pone a dar vueltas alrededor del mismo error una y otra vez. Hoy en Vía Libre el tema es aprender a vivir sin culpa. Bienvenidos. Aprender a vivir sin culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Se puede vivir sin ella o es más fácil vivir con ella y ser víctima? El día de hoy nos acompaña, esta mañana está con nosotros el psicólogo Adrián Chávez. Adrián, bienvenido. Buenos días, Marta. ¿Te sientes culpable? Nada. ¿Culpable? Cero ¿no? culpa. ¿Cuántos títulos de canciones no ¿verdad? hay? Échame a mí la culpa. Bueno, culpable la culpa, no. ¿Culpable o no? Ay, no. Adrián, es que llega, pues. Y eso que decía al principio, la culpa te hace sentir como que vivir como víctima y pues ser visto por los demás o ser libre de culpa y, ay, no. ¿Qué es la culpa? Es una emoción muy poderosa, Marta. O sea, sí. Históricamente vivimos alrededor de ese sentimiento porque también lo promovemos mucho entre las personas, o sea, unos a otros, o sea, y con nosotros mismos también. Es muy poderoso precisamente porque... Digo, también ahorita que mencionamos estas canciones, sí. Y hay muchas cosas alrededor de la culpa. Incluso hasta hoy un componente, pues hasta religioso, ¿no? Pero bueno, sí. Históricamente la culpa es una cuestión muy valorativa y también hay un componente social. Es decir, en las épocas, cuando leemos así sobre la historia de las cosas, la culpa se ha transformado mucho a lo largo de la historia. Nos sentimos culpables por unas cosas y a que ahora no. O sea, por ejemplo, pongamos cosas, vamos a irnos con temas que no vamos a entrar en el tema, pero con el tema del aborto. Okay. O sea, ya no hay culpa, o sea, hemos liberado, digo, está en debate, digamos, hoy te estás ¿no? metiendo ya directo, sé, me estoy metiendo en temas, pero no me voy a meter al tema, sino solo pongo sobre la mesa cómo de repente hay un sector de la población que ya no tiene esa culpa por una acción, una actividad, una decisión, etcétera. Sí. Que cuando históricamente en ese tema, mucha culpa, ¿no? O sea, tanto que, bueno, se escondían, era perseguido, bueno, una serie de cosas. Es solo el tema, lo dejamos ahí, ¿no? Ok, punto, como ejemplo. Exacto. Entonces, la culpa ha girado mucho en torno de nuestras vidas. Y si te fijas, como en ese tema, como en la mayoría de los temas entre las personas o con nosotros mismos, cuando la aplicamos la culpa con nosotros mismos, tiene que ver con el control de la conducta. Cuando culpamos a alguien, ¿qué es lo que hacemos? Pues controlamos su conducta porque junto con la culpa le decimos lo que debe hacer. O sea, si piensa cualquiera que nos esté escuchando, si piensa en un ejemplo en donde culparon a alguien o donde alguien los culpó, junto con eso, incluyeron el deber ser. Es que debiste de haber hecho otra cosa. Es que tu comportamiento fue así y tú tuviste la culpa, lo que debías de haber hecho es tal y tal. Y así hubieras evitado la culpa. O sea, ¡pum! ¿No? Otra vez. Entonces, tiene que ver mucho el control de la conducta. O sea, es mucho el juego también emocional de controlar la conducta de otros. De tal manera que para evitar la culpa, ¿qué hay que hacer? Pues hacer lo que digan los demás. Y hacer las cosas bien, me vas a decir. Ajá, o sea, es un juego también social y emocional sobre hacer lo que es deseable socialmente o en una familia o en una pareja o en un lo que sea, depende del ámbito en el que estemos, para evitar pues estas acusaciones de culpa la autoculpa. Ya hay mucho establecido en todos los ámbitos. Esto está bien, esto está mal. Llegar tarde está mal, llegar puntual está bien, vestirse de determinada manera está bien, está mal. O sea, ya está todo muy rayita puesta. Y de repente cuando hay estos desafíos sociales, pues vienen estas acusaciones. ¿Cómo? Pues por eso la vestimenta, cuando hay estos desafíos
de que alguien dice, pues yo no quiero hacer ¿no? Así deben ser las Estereotipo cosas, así, los ajá. estereotipos, las cosas como deben ser, como estaban establecidas. Cuando alguien desafía, entonces viene esta situación de ¿qué hacemos, no? Entonces, ¿qué pasa cuando elegimos una cosa en lugar de lo establecido socialmente o Que te deseable vas por otro socialmente, camino. ¿no? O mira qué irreverente, o mira qué, En ¿por muchas, qué? en muchas ocasiones no le hacen daño a nadie, Ajá. pero es parte del control, ¿no? Ok. O sea, por ejemplo, ahorita que dijiste esto de llegar tarde, o que suceda esto, o la vestimenta, o un tatuaje, cualquier cosa, es que es tu culpa, ¿no? Sí, O sea, el es tu rompimiento culpa, de una ajá. relación, cuando le decimos a un chico o una chica, es que es tu culpa. Uno no sabe lo que pasó en esa situación, o sea, pero la usamos como para eso, para hacer sentir mal y para controlar su conducta. Sé que la culpa a diario la vivimos, nos sentimos y así. ¿De qué nos sirve la culpa? Porque digo, si fuera una emoción, como tú dices, positiva, como la alegría, como el, no sé, la ayuda a los demás, etcétera. Ay, pues qué padre, ¿verdad? O sea, esa euforia, esa emoción que te causa, ¿no? Pero aquí la culpa es hasta andar buscando culpables en la vida, o sea, repartiendo ese trauma que tú tienes en los demás. Por su culpa, el programa, no, así. ¿Sí? Fue Es una un método, cadenita. o sea, ha sido un método Ajá. históricamente para conservar como el estado de las cosas, ¿no? En Sí. estos hábitos, costumbres, en diferentes situaciones. Pero así que tú digas utilidad, pues no tiene ninguna. A mí me gusta marcar mucho la diferencia, Marta, entre qué es lo que realmente queremos y pasar de un criterio de culpa o de moralidad, por ejemplo, cuando están asociadas, no siempre está, pero a veces está la culpabilidad con la moralidad, a pasar a una situación de salud, por ejemplo, y de riesgos. ¿Qué significa? Por ejemplo, en lugar de decir, no sé, hubo un pequeño accidente laboral, vial, de tránsito, lo que sea, o en casa, lo que sea, es como, bueno, ¿qué es lo que le toca a mi conducta de yo hice eso, yo dejé ese sartén caliente y alguien llegó o yo no ¿Qué apagué es tal lo que cosa? pasa? Vamos a corte, Adrián. Sí. Ay, rapidito regresamos con ese ejemplo. Hoy en el programa Vía Libre el tema es aprender a vivir sin culpa. Continuamos. La clave es entender que la culpa no es provocada por las decisiones que tomamos, lo que hacemos o el resultado de ello. Casi siempre surge de la manera como analizamos una situación y nos calificamos en ella. Muy bien, a ver, Adrián, nos quedamos con ese ejemplo que el sartén por el mango, la estufa, así. Sí, cuando de dejamos crítico. algo peligroso, Ok. poníamos el ejemplo cuando dejamos el sartén, una olla o cualquier cosa. O en las ¿no? botellas, lo típico, ¿no? Que dejas un líquido limpiador de colores en una botella Ajá. transparente y pues qué peligroso. Ajá, exacto. ¿Cuál sería la diferencia entre culpar a alguien que hace cosas riesgosas para los niños, por ejemplo, ¿no? O peligrosas, culparlo o aprender a hacernos cargo de cuidar y de prevenir? O sea, porque entonces usamos la culpa como estrategia o por qué no promover a lo mejor un pequeño manual de primeros auxilios en casa. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en uno eres entrenado como padre a cargo, mamá a cargo de una casa de, mira, ¿qué hacer con un manual de instrucciones? Primeros auxilios sobre esto, cómo etiquetar las cosas, cómo ponerle seguridad, cómo evitar que los niños se quemen o la olla hirviendo. Hay muchas cosas en las que utilizamos la culpa como una forma de cuidado, pero ya pasó, o sea, ya sucedió. ¿Por qué no usar una estrategia de seguridad para promover, evitar, por ejemplo, todo tipo de accidentes en casa, ¿no? Y así podemos seguir con muchos ejemplos, Marta, en donde en relaciones de pareja, en las cuestiones familiares, en las cuestiones laborales, en muchas decisiones en nuestra vida, creo que deberíamos ser entrenados, pero no lo somos. Desde chiquito en la educación de los niños utilizamos la culpa. Es tu culpa, Sí, ¿no? Se rompió el carrito, es tu Fíjate, culpa. Yo te a ver, dije. ahí ¿no? con los niños, ¿qué palabra podemos cambiar? No sé, yo siento a lo mejor, hey,
hijo, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Ajá. Cuidar tu juguete, por ejemplo. No sé, cuidar tu juguete de determinada manera y que así funcionen las cosas. En vez de, es tu culpa que se haya roto tal juguete. Yo creo Entonces, que el que se rompa un juguete y el que lo pierda, Sí. en términos de se fue a la basura, por ejemplo, creo que es suficiente, digamos, como castigo el perderlo, como para que además le agreguemos la culpa y eso. Yo creo que enséñale, ok, nos sirve, vamos a tirarlo. Y decirle, ok, agárralo y vamos a tirarlo. Administramos muy mal estas consecuencias, lo hacemos mal en ese sentido. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien, y bueno, a veces aquí le va a tocar un poquito a los abuelos, en términos de, no te preocupes, yo te voy a comprar otro. Ajá. ¿No? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues que no lo cuide. O sea, Ok. pero la culpa tampoco va a ser que lo cuide, o sea, eso no cambia nada. Ni ¿no? la culpa es de los abuelos, pues. Ajá. Es una organización. Nos fuimos al tema de los niños, nos ubicamos en el tema de los niños, no caímos en... Ajá. Pero, Adrián, el otro día platicando entre amigas y todo eso, había una mamá que dice, es que me siento tan culpable, divorciada, ocupándose de sus hijos, en edad entre primaria y secundaria, entonces me siento culpable en tener que trabajar para que ellos asistan a la escuela, etcétera, etcétera, y pues qué difícil. Y yo, hey, porque me acuerdo de una historia, no te sientas culpable, al contrario, tus hijos están viendo el esfuerzo que estás haciendo, lo están aprovechando y esto a futuro va a dar resultados. Pues no es culpa ni martirizarse, porque pues yo creo que nada funciona bien. Exacto. En ese caso, por ejemplo, cuando hacemos autoculpa, Sí. también lo que hacemos es nos contamos otra historia. A ver. Bajo esa historia juzgamos la realidad. Es decir, si yo no me hubiera divorciado, si yo no hubiera... Entonces, te tienes que contar otra historia bien bonita, en donde estuvieras bien, tus hijos están bien a todo dar, para decir que esta realidad está bien mal y es mi culpa, ¿verdad? Porque yo me divorcié. Entonces, la mayoría de las veces nos contamos la otra historia bien bonita para Sí. hacer parecer la realidad muy fea, ¿no? Y pues la culpa es mía porque yo tomé esas decisiones. La verdad es que yo siempre cuestiono esas cosas porque digo, ¿quién te asegura que esa otra historia es cierto? O sea, nada, te la tienes que Sí. inventar. Ajá, ¿no? sí, fantasía. ¿Por qué no pensar que tus hijos estarían viviendo otro tipo de cosas más difíciles? O no tuvieras a tus hijos. O sea, Ajá. es eliminar a alguien que ya existe Y con esta amor. historia real es la mejor historia. Y como lo dijiste, o sea, que vean el esfuerzo tuyo, que vean cómo salir adelante, una serie de cosas que son otro tipo de valores, ¿no? Sí, cierto. Entonces te tienes que contar una historia o muy bonita o muy fea para hacer parecer tu realidad o muy bonita o muy fea. Entonces eso siempre lo trabajo con la gente en terapia para que puedan visualizar cómo sus otras historias hacen parecer su realidad como bien desastrosa, como estoy muy mal o me siento culpable y me Ajá. culpo y me culpo Y la culpa va creciendo, ¿no? Va. y carcome, porque no, las señales o las consecuencias es que pues el sueño empieza a fallar, a mermar, la alimentación también, no tener ganas de hacer cosas, no disfrutar de lo que hacíamos normalmente, o la vida social se empieza a limitar, empiezan las consecuencias de sentirnos culpables, porque empiezan conductas ansiosas o conductas depresivas, no tener ganas o ánimo de Y hacer empiezas a no la vida disfrutar diaria. nada, aunque esté Nada. dando resultados económicos y de crecimiento, qué sé yo. Porque la culpa crece y Ajá. carcome pues muy feo en la gente. Híjola. Oye, bueno, a ver, una pregunta tal vez que a lo mejor ahorita nuestro público está, oye, sí, yo me sentí culpable, oye, sí, me siento así, oye, sí, pero ¿qué les podemos compartir de positivo en que a lo mejor darnos cuenta de que, ay, ya no soy culpable de nada, así es la vida y a tomar el toro por los cuernos, actuando y haciendo que las cosas funcionen mejor, o sea, salir del hoyo, pues, no estar esa culpa, porque si no, ay, solita te hundes. Así es, hay que hacer dos cosas. Sí. La primera es cómo salir de esa situación. Hay que Ajá. aceptar que la vida nos va a poner cosas buenas y cosas no tan buenas. Así es la vida, o sea, no Sí. podemos pensar que yo voy a transitar toda mi vida sin a lo mejor ni una enfermedad, Ándale, sí, sin cierto. que... Corte, O sea, ay, vamos al corte. Ay, te he cortado el rollo, Sí. así que espérame, guárdame todo eso para el regreso. Estás viendo Vía Libre con Martín Ojos y Adrián Chávez.
Adrián, ahora sí, suelta, suelta, suelta toda esa información que tenías. ¿Cómo podemos prevenir la culpa? Porque sí se puede. Sí, sí se puede. Un poquito así verde que Sí, nos da aliento. hay que ser muy conscientes y no hacer castillos en el aire sobre nuestras vidas, ni poner todo como todo va a estar bien. Creo que a veces nos engañamos con eso de todo va a estar bien. Sí. Y decíamos eso, o sea, la vida siempre va a tener buenos momentos y malos momentos. Se dividen en dos, los prevenibles y los no prevenibles. Ándale. Hay cosas que no podemos prevenir, No, hay cosas van a que- suceder. Hay cosas que podemos prevenir. Las cosas prevenibles nos van a causar mucha más culpa, ¿no? Porque pudimos hacer algo. Porque ya que suceden, es cuando tomamos conciencia de, pude haber hecho algo. Ajá, Entonces, sí es son cierto. una fuente de esa culpa, ¿no? Sí. Las no prevenibles no nos generan tanta culpa porque de alguna manera es como que, pues es que tenía que pasar, o sea, todo iba hacia allá, ¿no? Sabíamos. Aún así, sí hay gente que con las no prevenibles también sienten culpa porque siguen insistiendo en algo pude haber hecho, no sé qué, pero algo pude haber hecho. Es Pues esa sí. sensación de que quieren sentirse culpables. Ay, hubiera actuado así en ese momento. Ajá. Ante lo impredecible. Entonces hay que ser conscientes de esa parte primero y trabajar mucho en parte de la prevención de la culpa. También entra la autoestima, ahorita lo menciono, pero es mucho identificar que hay cosas que vamos a prevenir y hay cosas que no vamos a prevenir. La vida va a ir sucediendo. Hay que hacer nuestro mejor esfuerzo en la vida, en la familia, en el trabajo, etcétera, etcétera, con nuestros Sí, hijos, todo. con todas las cosas que tenemos que hacer. Y hay que ser consciente de que no siempre, aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo, las cosas van a salir en el máximo bien, wow, todo está perfecto. No, algo va a fallar aunque hayas hecho tu mejor esfuerzo. Hay que ser conscientes de eso porque no podemos controlar todo en la vida, ¿no? Una vez siendo conscientes de eso, entra la autoestima ahí también en juego, porque los que tienen problemas de autoestima son más vulnerables a sentir culpa. Los que tienen una autoestima fuerte se defienden más de, no, o sea, yo hice mi Entra parte. la razón. Ajá, yo hice mi parte y pues pasó de esa forma, no es mi culpa. O sea, se defienden más los que tienen mejor autoestima. Ajá. ¿Sí? Entonces, es la mejor forma de evitar y prevenir, asumir culpas y mejor poner acción para que las cosas pues sean un poquito mejor, pero también siendo consciente de que algunas cosas son inevitables, ¿no? Sí. Ahora, cuando ya tenemos la culpa, tenemos que trabajar en revertirla, en quitar esos mecanismos cognitivos, le llamamos, o mentales, que nos hacen como dar giros en la misma culpa, ¿no? Como ratoncito, así. Ajá, es un círculo vicioso. Algo bien importante es trabajar lo que llamamos ideas irracionales. Las ideas irracionales son precisamente una fuente de culpa también, porque son estos debería, ¿no? Ajá. Cuando trabajamos los deberían y los desechamos, pues es que yo debí de haber hecho, es que si yo hubiera ido, si los quitamos en nuestra vida, simplemente aceptando que las cosas tienen que suceder de alguna manera, si podemos prevenirla, como en el caso anterior, bien. Pero cambiando esos esquemas de vida, Marta. Los esquemas de vida son esas ideas que nos hacen evaluar nuestra conducta de una manera negativa. ¿Y en qué momento quitas el debería y qué palabra tomas ahí? ¿O tomas acción o cómo? Es que es que debería de haber visto. si lo quitamos, Ajá. es aceptar que está bien lo que hiciste. Sí, porque por ejemplo, se dice, es que no me debí de haber divorciado. Es que me debí de haber por quedado. algo te divorciaste y acepta. En su momento fue la mejor decisión que pudiste tomar. Punto. Y defiende esa idea. Y ves hasta allá. ¡Pum! Ajá. Ajá. Y defender esa idea y transitar por la vida de la mejor manera posible. Hay cosas que van a ocurrir, hay cosas que no van a ocurrir. ¿Me explico? O sea, tiene sus pros y sus contras, está bien. Pero a veces flaqueamos en un momento en donde pasa algo. Si él hubiera estado y me hubiera ayudado, y si es que si yo, es que es mi culpa, ¿no? Ajá, caemos En la decisión que tomaron, hacer lo mejor que se puede, hay pro y hay contras, y la vida va a ir sucediendo en el mejor esfuerzo posible. Pero flaqueamos precisamente porque si yo hubiera hecho aquello, estaríamos mejor, ¿ves? ¿No? Entonces de primera mano así, hay que evitar el hubiera. Es que, no, ya lo que sucedió, sucedió, y es porque tomaste la decisión en ese momento, mala o buena, pero así fue. Ahora hay consecuencias, buenas o malas también, entonces no hay que quejarnos.
Así es, y cambiar ese O sea, esquema de vida, que es un patrón, y lo ajá. repetimos cada vez que hacemos algo o hay un mal resultado, lo volvemos a repetir, es mi culpa, ¿no? Y no salimos de ahí tan fácil. Pero bueno, por otro lado, hay gente que busca culpables ante lo que le pasa a uno. Sí, eso es parte O sea, del mismo patrón de... ¿Eso qué es? ¿Reparten lo que les sobra? Sí, o sea, eso se es como que proyecta. todos sufran. Sí, sí, es una proyección. También es un problema de autoestima, es decir, no puedo asumir la responsabilidad o ante un suceso negativo, siempre tengo que buscar quién va a pagar las que debe, ¿no? Las que sucedió ahí. Ajá. Eso es bien común que pase ese tipo de cosas. También hay que aprender a ponerle alto a quien nos hace sentir culpables. O sea, hay que usar la parte asertiva, decir, no, a mí no me hables de esa manera, yo no me siento así, esto pasó por esta razón, etcétera, etcétera. Y de alguna forma nos protegemos de esa culpa, ¿no? Que nos quieren dar otras personas. Cuando estamos débiles, aceptamos eso, ¿verdad? Yo creo que te dicen, es que tú tuviste la culpa. Oye, es que si la tomas como tuya. Y es muy pesado. En cuanto nos lo dicen, es como un peso bien Ahorita grande. que hablabas de divorcios, de cuestiones así, o de educación de los hijos, o en el trabajo, alguna falla, es que tú eres el culpable. Ajá. Y te la crees y haces que crezca también. Exacto. Si dejamos que llegue, la procesamos y se hace más grande. Si no, la podemos bloquear y trabajarla como que, ok, creo que puedo capacitarme mejor en esto y aquello, etcétera, para que no vuelva a ocurrir, pero no acepto esa carga emocional, que es la culpa, ¿no? Es diferente. Fíjate que eso de culpa, me quedo con lo que te dije hace rato, en vez de culpa decir es mi responsabilidad. Y nos es como podemos la hacer educación cargo. de los hijos, por Exacto. ejemplo. Es que entre la pareja, es que tú tuviste la culpa porque fuiste muy permisivo, no es que tú le dabas más permiso, no es que tú aquella vez, es una bolita que se va a repartir, entonces compartamos responsabilidades. La responsabilidad, así es. Para no llegar a sentir esa culpa mal infundada y que no nos lleva a nada bueno. Exacto. Muy buena Evitemos conclusión. el debería. Ay, no, hombre, si amanecimos con todo. Que va, Adrián, muchísimas gracias. Y de veras que grandes y chicos podemos sentir esa culpa que no nos lleva pues a nada bueno. Exacto. A nada bueno en la vida. Muchísimas gracias, Adrián. De nada, por haber Marta, estado con muchas nosotros. gracias. Y vámonos juntos para esa vía libre. Bye.